nuestra semana número 8 de informática básica. Estamos entonces con las lecciones 15 y 16. Para estas dos sesiones entonces estaremos hablando de Internet, de la Internet y pues los motores de búsqueda. Y obviamente dentro de los motores de búsqueda trataremos de ubicar pues como algunos tips. Realmente pues en Internet hay muchos tips sobre buscar eficientemente, pero también pues podemos contribuir con algunos elementos y algunas cositas pues de tantos años y tanta práctica. Evidentemente pues encontraremos algunas cosas interesantes en la forma de buscar información. Internet, pues la historia, como bien se sabe, hemos hablado que esto desde el comienzo de los seres humanos, pues en la medida en que nos hemos ido expandiendo pues por todo el planeta, nos hemos encontrado con que hemos tenido que establecer redes de comunicación. De alguna manera, digamos que a la medida en que se van ampliando esos conglomerados humanos, ¿cierto? Tienen que establecer unos parámetros mínimos de convivencia y de cómo contactar y cómo compartir bienes, productos, servicios entre unas y otras comunidades. Entonces, eso ya establece unas mínimas redes y unos mínimos mecanismos entonces de comunicarse y de avanzar en este sentido, para poder compartir, entonces bien sea por un idioma, por unas señales, por unos códigos, por lo que sea, efectivamente pues se desarrollan las comunicaciones. Pero sí, en 1934 se empieza como ya a pensar de otra manera. Este señor Paul Otlet, suizo, hizo un archivista y un bibliotecólogo y de esa época, y pues para él en su momento, y lo planteaba ya cuando en esos años estaba pues iniciando la telefonía, ya iba bien, y lo mismo la televisión estaba arrancando, y decía en su momento que los libros ya no iban a ser como se tenían pensados, sino que iban a estar estructurados de otra manera. ¿De qué otra manera? Pues que mediante un teléfono y mediante una pantalla se iba el ser humano entonces a comunicar, y que en una pantallita se iban a poder ver los libros, que los libros ya no iban a ser hechos como páginas con páginas, sino impresos, sino que ya iban a responderse y a mirarse y a leerse a través de unas pantallas que se iban a dividir en unas partes, y que todo iba a ser a través de unos hilos, ¿cierto? En el mundo, como con una gran central. Entonces, un videito bien interesante de lo que plantea este señor. Vamos a mirarlo y vamos a ver entonces cómo profetiza Paul Otlet la Internet. Vamos a compartir el audio y el video. Permítanse entonces para compartir acá el audio y el video. En 1932, Otlet publicó su libro más famoso, El Tratado sobre Documentación. El libro sobre el libro. Aquí encontramos las páginas más visionarias, donde surge el concepto del ordenador. Aquí las páginas de las obras no están en ningún libro. En su lugar, la pantalla y el teléfono tendrán más valor. En una oficina de peticiones estarán todos los libros y toda la información sobre ellos. Las preguntas se harán por teléfono, y en la oficina se leerán las páginas necesarias para responderlas. Las preguntas serán ofrecidas a través de una pantalla. La pantalla podrá estar dividida en 2, en 4 o incluso en 10 partes. Si existen textos o documentos que sean consultados simultáneamente. Se usarán altavoces si las imágenes requieren explicación oral. Las sucesivas mejoras harán posible que se puedan automatizar las llamadas y las respuestas a través de la pantalla. Cine, fonógrafos, radio, televisión, todos estos instrumentos tomados como sustitutos del libro se convertirán de hecho en el nuevo libro. Las palabras más influyentes para la difusión del pensamiento humano, lo que podrán llamar la biblioteca radiada o el libro televisado. Muy bien, ahí tiene entonces esto, el componente inicial de esta sesión.
Entonces, Internet, como ustedes lo pueden ver, es esto, efectivamente, y ya había sido pues premonitorio. Muchas personas escriben sobre futuros posibles o sobre futuros deseables, y bueno, este señor entonces efectivamente, digamos que le acertó de alguna manera. Internet es ese concepto inicial entonces del desarrollo. Buena parte, y esto sí lo tomo del trabajo de tesis de maestría mío, sobre la breve historia de Internet. Y reivindicar pues a estas personas porque fueron los investigadores iniciales de los protocolos de comunicación y de las formas diferentes como se accedió a la red y cómo se fue desarrollando. Entonces, pues Barry Leiner, Cerf, Vinton Cerf, él falleció el año pasado, David Clark, investigadores pues, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Kleinrock en la Universidad de California, Postel, Lynch, Wolf. Ellos escribieron pues este texto de 2012, pero ellos fueron los que de alguna manera hicieron las primeras experiencias y explicaron de una manera pues como sucinta la concepción, el desarrollo y los obstáculos que se les presentaron hasta llegar al sistema global actual. Esto para expresarlo y para contarlo pues de una mejor manera, ¿cierto? Hay algunos videos, pero sí son importantes algunos hitos en la construcción. Primero, pues la evolución tecnológica. ARPANET, esto en finales de los años 60, desde finales de los años 50 con estos asuntos de la Guerra Fría, estaba pues en ciernes el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Y desarrollaron. Los unos pues ya estaban muy adelantados por cuanto que ya habían puesto, por ejemplo, satélites en órbita, habían lanzado un primer ser humano que le había dado pues algunas vueltas al planeta, ¿cierto? Todo eso desarrolla como toda esta paranoia de la guerra y va llevando entonces a la conformación de una sociedad y de una red donde se pudieran replicar entre uno y otro computador, entre uno y otro lado del Atlántico, básicamente toda la información. En caso de una destrucción masiva, pues que en alguna parte quedara pues alguna forma de reproducir todo el conocimiento. Entonces, esta evolución tecnológica, la red ARPANET, esa es la primera red, como se conoce, y ya vamos a mirar en el otro video, pues cómo avanza, cómo se trabaja para esto. Luego, el otro hito es ese componente de operación y gestión de esta infraestructura. Uno, pues es la conformación como tal, ¿cierto? Los problemas de comunicación, el emparejamiento de los paquetes desarrollados, ¿cierto? Para que pudieran entonces que pudieran recibirse de un computador a otro computador sin que se cortara la comunicación o se dañaran los paquetitos efectivamente que viajan de información, ¿cierto? Y que se lograra con un lenguaje común establecer comunicaciones entre dos sistemas de cómputo. Este es el primer hito. El segundo, pues la operación y llevar esto a nivel global, es decir, empezar a establecer algunos lugares geográficos para empezar a diseminar y a desarrollar pues toda la red. Esta operación, el componente social, digamos ya los navegantes, las personas que empezamos a utilizar y a mirar pues cómo funcionaban todas las aplicaciones alrededor de esta red, y finalmente la comercialización que ya le lleva pues a todo el mundo a usar, a todo el mundo no, a una gran parte del mundo el uso de la internet. Entonces esto es la forma como va avanzando. Entonces recordar, primero los años pues 30, 40, cuando se habla pues ¿cierto? De las posibilidades apenas con la evolución tecnológica. Luego la Guerra Fría, luego el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, luego el avance tecnológico de un país que obligó al otro a ponerse al día. Y así empieza pues como toda esta carrera tecnológica para ir avanzando y hasta conformar. Aquí pues en el occidente que llamamos, ¿cierto? Conformar entonces una primera red en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de California. Establecen pues como unas primeras herramientas y unos primeros elementos de comunicaciones entre una y otra, ¿cierto? Para conformar entonces y llevar la primera
concepción de una red intercomunicada, ¿cierto? Una interconexión, Internet, ¿cierto? Y luego empezar a diseminar pues toda esta infraestructura, darla a conocer, empezar a montarla, ¿cierto? A montarla y a darle pues, digamos, una pretensión de comunicación global. Luego pues entran ya las personas, inicialmente personas pues con unos niveles de experiencia técnicos para poder establecer los protocolos de comunicación. Aquí en Medellín empezó el primer nodo de Internet, estuvo instalado en la Universidad de AFIT, y con ellos se vendían el acceso, ¿cierto? Y el acceso pues a través de módem, acceso telefónico, lo que consumía pues teléfono, más el cargo, más el acceso, bueno, todo lo que componía esta plataforma de Internet, más el tiempo por horas. Entonces, sí, realmente pues era muy costoso en su momento. Estamos hablando de finales pues, de los años 80 y 90, que se establecieron el primer nodo de comunicaciones. Y luego empezar uno mismo, ¿cierto? Como a establecer la efectividad, si eso sí servía o no servía, o para qué servía tener comunicados pues, varios computadores o tener acceso a Internet. Estaba trabajando pues, en una empresa y veíamos pues, la potencialidad, digamos, del conocimiento. Teníamos aplicaciones de Estados Unidos, muchas, y había que compartir permanentemente pues, información con ellos. Entonces, a través de unos sistemas de esos primeros años, BBS, Board Bulletin System, establecíamos, ¿cierto?, las comunicaciones, lo que al principio se demoraba, por ejemplo, un mes en llegar una actualización de un software que utilizábamos en esos años, que era crítico para la operación de la empresa. Entonces, a través del sistema de BBS, es decir, un acceso básico, plano, completamente Internet, empezamos a comunicarnos directamente a los servidores de la empresa. En este caso se llamaba Paperclip y Anacom, y al utilizarlos entonces descargábamos las actualizaciones de los software y así manteníamos nuestras aplicaciones. Esas dos, fundamentalmente Paperclip y Anacom, las manteníamos actualizadas y todo trabajaba muy bien y nos empezó a ir pues, bastante mejor. El componente social, entonces, en ese momento le vimos toda la utilidad y todo pues, el rendimiento a esas aplicaciones que teníamos. Finalmente, ya en los años 90, pues el hito de la popularización, globalización, ¿cierto? Que todo el mundo pues, ya tuvo acceso a Internet, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son entonces los comienzos de la red y vamos a mirar entonces... Estudio Jaini y Tráemelo.mx presentan ¿Quién inventó la Internet? Miles de personas han contribuido al desarrollo de la llamada red de redes, y aunque Bill Gates y Steve Jobs son mencionados frecuentemente, no fueron ellos quienes inventaron el Internet. Apenas eran niños cuando inició todo. Allá a mediados del siglo XX, quien pensaba en una computadora solo podía pensar en enormes cajas del tamaño de habitaciones llenas de bulbos y que almacenaban información en tarjetas perforadas. Incluso el genial escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, cuando se imaginó un sistema para atender las necesidades de cómputo de todo el mundo, solo se pudo imaginar a Multivac, una máquina del tamaño de una ciudad. Más poder solo se podía concebir con más tamaño. Pero también se imaginó que a esta computadora se le podían formular preguntas desde terminales en cualquier parte del mundo, en una especie de red global. Aún así, el control de la información estaba centralizado, a diferencia de la actual Internet. El nombre más importante relacionado con el origen del Internet seguramente nunca lo has oído: Joseph Carl Robnet Licklider. Las ideas de este psicólogo y científico de cómputo modelaron todo lo que entendemos hoy como el Internet. Una red global, la computación descentralizada, las interfaces gráficas y sobre todo el libre flujo de información entre organizaciones e individuos, todo en un concepto que llamó la Red Intergaláctica de Cómputo. Estamos en 1958, en plena Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pelean por la supremacía mundial, sin balas ni explosiones, pero con la siempre presente amenaza atómica. Los rusos acaban de lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial.
Como respuesta, Estados Unidos funda la ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa. Aunque dependía del Departamento de Defensa, la misión de ARPA no era militar. Buscaba apoyar a los científicos de las universidades estadounidenses para evitar que les ganaran los rusos. Y además, les daba a los investigadores una sorprendente libertad para investigar. Cuando Licklider fue nombrado encargado de una sección de la ARPA, convenció a sus compañeros de que sus ideas acerca de la red intergaláctica eran muy importantes. Desde ahí, Ivan Sutherland y Bob Taylor fundaron ARPANET, el ancestro de la actual Internet. Verás, las computadoras ya se podían conectar entre ellas enviando y recibiendo datos. Esto forma redes, pero en los medios tradicionales la información se distribuye a manera de flujo ininterrumpido. Piénsalo como una llamada telefónica en la que las palabras fluyen de manera continua desde el principio al final de la conversación. Pero al tratarse de datos muy precisos, cualquier pequeño error que ocurra en la transmisión puede descomponer el resto de la información. Imagínatelo como el juego del teléfono descompuesto. Esto limitaba tanto la cantidad de información que se podía transmitir como el tamaño de las redes. En los años 60, en laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos se experimentaba con algo llamado paquetes de red. En lugar del flujo continuo de datos, en las redes de cómputo se empezaron a usar paquetes de información con tamaños bien definidos que, además de la información, tienen metainformación, una cabecera que contiene datos para hacer llegar el paquete a su destino y una cola que indica el final y el tamaño del paquete y que ayuda a verificar que no haya errores. En 1982 surge el IP, el protocolo de Internet, que es como el idioma común que dice cómo se debe empacar, etiquetar y transmitir la información para que las computadoras se entiendan entre ellas. Aunque el término Internet Working, que significa conectar varias redes en una sola red, ya existía desde los años 60, es en este momento en el que la abreviatura Internet se vuelve popular. En esta época, la Internet permitía varios servicios: correo electrónico, transferencia y búsqueda de archivos mediante FTP y Archie, respectivamente, el BBS, un sistema de boletines que también permitía juegos en línea de solo texto, y el Gopher, un precursor de la actual web. En 1991 surge el segundo nombre relacionado con la Internet actual, el llamado padre de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. En esa época experimentaba con el hipertexto, documentos que en vez de tener que leerse todos de corrido presentaban links, enlaces o vínculos que permitían saltar a otras partes de la página, a otros documentos o incluso a archivos de otro tipo. Trabajando desde el CERN en la frontera de Suiza y Francia, decidió combinar el poder de la naciente Internet con la hipertextualidad y dio origen a la web. No hay que confundirlas. Internet es el sistema de redes global y la web es uno de los varios servicios que accedemos a través de Internet. A través de la web podemos acceder a documentos, imágenes y video, acceder a foros, tiendas electrónicas y redes sociales. El investigador Carlos Scolari llama a estos procesos hipermediaciones y dice que se distinguen de las mediaciones tradicionales por 5 características únicas: multimedialidad, digitalización, hipertextualidad, interactividad y reticularidad. Los llamados medios masivos permitían a unos cuantos privilegiados producir mensajes para que los consumiera un gran público. En la actualidad, todos los que tengan acceso a Internet pueden ser tanto consumidores como productores de mensajes. Tú, por ejemplo, no solo consumes información, sino que si eres autor y compartes tus cuentos, ilustraciones, videos o música, te puedes convertir en un prosumidor. Curiosamente, mira las cosas interesantes que puedes comprar a través de Internet, como esta taza termosensible en la que aparecen las constelaciones. ¡Wow! Búscala en tráemelo.mx. Y recuerda, comparte este video, déjanos tus comentarios y suscríbete. Muy bien, ahí tiene entonces como el origen y la explicación entonces de lo que Internet es hoy en día. Es decir, que ha servido y sirve absolutamente pues para todo y que efectivamente
nos hemos convertido de alguna manera todos en productores y consumidores. Por eso es tan importante pues el concepto y es tan importante de alguna manera avanzar y pensar que en esta red uno puede entonces generar también contenidos y que le puede servir. Para esos años entonces nos encontramos con los primeros navegadores y con las primeras formas entonces ya de ir, digamos, mediando las redes. Yo quiero centrarme en particular en este navegador que apareció pues en esos primeros años, Netscape. Ese navegador desapareció pues a los pocos años de haberse originado por una disputa que tuvo muy fuerte con Microsoft, porque Microsoft en los años 90 hasta los años 2000 amarraba completamente el sistema operativo a la navegación a través de su navegador, que era Internet Explorer. Este era un navegador independiente con servicios de mensajería, transferencia de información, es decir, protocolos FTP y protocolos de archivo. Sin embargo, no tuvo, digamos que siendo muy bueno, la disputa pues que llegó a tribunales en Estados Unidos por prácticas monopolísticas de Microsoft, terminó pues ganando, pero al poco tiempo pues cerró las oficinas y cerró todo la producción de su navegador Netscape. Inolvidable el buen flujo y el buen comportamiento de este navegador, que fue el que permitió. Entonces la hipertextualidad se da, como lo plantea pues acá Licklider, a través de estos navegadores, y estos son los que permiten en su momento hacer entonces todos los avances y generar entonces cada vez más y mejores contenidos que van a ser pues cada vez mucho más populares. Y así después de los navegadores aparecen ya los motores de búsqueda, que estos motores de búsqueda de los cuales pues estaremos hablando en nuestra próxima sesión de clase. Estos son la forma como se trabajaba en esos años iniciales de Internet. Como les decía, pues el servidor, el servicio principal pues estaba mediado para Medellín, ¿cierto? Mediado pues a través de la Universidad EAFIT. Y ellos, digamos que cuando hicimos las primeras comunicaciones para descargar información de los software que les mencionaba, el Gopher, era la forma como aparecían en el sistema esa información, y uno pues ya simplemente descargaba la carpetica o los archivitos que hubiesen dentro de la carpeta que le hubieran dado permiso al BBS, el Board Bulletin System, para descargar y tener entonces las actualizaciones en el sistema. Este Archie pues fue el primer sistema de búsquedas, una forma muy básica, ¿cierto?, de búsqueda de información. No se había popularizado tanto, por lo tanto pues podía uno pensar que todavía era muy sencillo y la forma. Y Waze, que era pues el otro sistema de compartir archivos a través de la red que estaba en ese momento pues haciendo la comunicación. Esto para ir pues cerrando, ¿cierto? Entonces hoy en día de estas formas pues así tan básicas que nos encontrábamos en estos primeros años, hemos llegado ya pues a este concepto de avance, entonces donde pues más o menos un 60 y pico % de la población mundial está en este momento con acceso y con uso con el uso y acceso pues a Internet, ¿cierto? Y pues ya los sitios web creados, definitivamente pues estamos hablando de una cantidad exagerada, 1.849 millones de sitios creados en Internet, pues es una cifra pues absolutamente muy fuerte. Bueno, ya los sistemas de correo, ¿no? Es que en esos años era pues increíble la forma de mandar la mensajería, todo era pues a través de texto plano, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día con los grandes servicios de correo, que ya los habíamos mencionado por allá en sesiones de clase anteriores, y este es el que nos va a interesar para nuestra próxima sesión de clase, ¿cierto? Las búsquedas a través de Google, para saber entonces cómo, ¿cierto? A ver qué encontramos por ahí de tips o de cositas así pues como interesantes en este sistema. Y de este también nos interesa mirar otro elemento
que es Colombia, ¿cómo está? Y es esta los usuarios de Internet. Estamos hablando de unas estadísticas estimadas derivado de este Internet Live Stats que acabamos de ver. Esto para Colombia aproximadamente, pues para el año 2016, estamos hablando de un 57% de penetración de Internet. Estaremos hablando que hoy en día podríamos estar hablando de un poco más del 60% de la población, ¿cierto? 6 por 5, 30 millones de usuarios estaríamos entonces conectados en este momento a este sistema. Digamos que con relación a la población mundial, esto seguimos, pues no es muy representativo, pero bueno, pues ahí vamos sumando y vamos de alguna manera pues teniendo unos niveles cada vez mayores de penetración. Siempre ha sido ascendente de los casi 900.000 usuarios que éramos en el año 2000, imagínense, éramos 2,2% de penetración de uso de la red de la población en Colombia, ¿cierto? Ya estamos pues en cerca de un 60%. Siempre pues en 20 años este ha sido pues el avance y este ha sido el cambio pues y la evolución de nuestro acceso y penetración. Hoy pues con todos estos asuntos de teletrabajo y educación pues virtual y demás, digamos que todavía se presentan problemas. Claro, es que un 60% de penetración frente a la población todavía pues es una cifra alta de personas entonces que tenemos que están sin acceso a Internet en los campos y en las regiones más alejadas, ¿cierto? Y por asuntos pues económicos de pobreza. Pero de todas formas es de reconocer que siempre ha sido pues una constante creciente y bueno, ha pegado pues unos saltos interesantes en el desarrollo, ¿cierto? Mire, el 4 aquí pues se va casi que duplicando del 11 al 15, 21 al 25, del 30 al 36, un salto interesante, al 40, al 49, este es el año tal vez, ¿cierto? Como de mayor notoriedad entre el año 2011 y 2012, el año pues de mayor notoriedad en cuanto a penetración de la red. Este pues es digamos, un origen, una forma ahí pues como básica de dar a conocer lo que ha sido esto, el avance de las redes y pues esto es lo que tenemos. Finalmente pues el concepto, lo tengo por acá también para mejor organizado, ¿cierto? Este es el concepto oficial de lo que significa pues Internet. Es un sistema de información global que tiene pues 3 elementos. Está enlazado lógicamente a un espacio global de direcciones únicas, basado en el protocolo de Internet y sus subsecuentes extensiones y o añadidos. Puede soportar la comunicación usando el conjunto del protocolo de control de transmisión, ese es TCP, y el protocolo de Internet, IP, y sus subsecuentes extensiones y añadidos y otros protocolos compatibles con IP. Y 3, provee, usa o da accesibilidad, ya sea de manera pública o privada, a servicios de alto nivel superpuestos sobre las comunicaciones o telecomunicaciones y las infraestructuras relacionadas ya descritas. Es decir, que es un sistema de Internet, es un sistema que está enlazado, que está comunicado a través de un protocolo y que provee accesibilidad, bien sea cobrada o bien sea de manera pues pública o privada, a estos protocolos, mediante este protocolo, a los diferentes servicios que ofrece esta red de comunicaciones, ¿cierto? Llamada pues Internet. Esto con relación pues también enlazándolo a la tesis, ¿cierto? Que presenté en su momento pues para acceder y para dar a conocer entonces cómo ha sido el avance y el crecimiento de la población de penetración de Internet a lo largo pues, y ancho del planeta, ¿cierto? Para ir conociendo cómo era y cómo estamos al día de hoy, ¿cierto? En el avance, penetración por continente y por espacio. Y luego pues ya uno hablar de cómo es el acceso de las tecnologías de información y comunicación a nivel pues ya un poquito más local. Pero estos son pues lo que tenemos y esta pues es la forma como hemos accedido. Este pues es el recorrido más o menos de Internet, de los navegadores y de los buscadores de los cuales nos ocuparemos en esta próxima sesión de clase. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la sesión número 16. Gracias.